Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy hoy la bienvenida a esta sesión del Planetario a tu casa. Ya saben, como siempre, pues estamos muy contentos porque hoy tenemos pues a una gran invitada de un poco lejos acá de Cancún, pero bueno, tenemos un muy importante tema del cual nos va a hablar, que son las ballenas barbadas. Y bueno, antes que nada agradecemos al programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, que hacen posible, bueno, pues este vínculo pues con grandes investigadores que nosotros llevamos para todos ustedes. Y le doy pues la más cordial bienvenida a la doctora Geraldine Busquets. Ella nació en el Estado de México, es bióloga marina egresada de la UAPS, realizó su maestría y doctorado en el CICIMAR del IPN, estudia el comportamiento y ecofisiología de cetáceos mediante el uso de biomarcadores en tejidos. Ha participado en proyectos de conservación de megafauna marina con investigadores de México. Su trabajo involucra herramientas bioquímicas para el estudio de redes tróficas y ecofisiología de la fauna marina. Es investigadora por convenio en el Laboratorio de Macroecología Marina del CICESE de la Unidad de La Paz. Pertenece al SNI, es nivel candidato, y se encuentra desarrollando una estancia postdoctoral becada por el CONACYT en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, en Estados Unidos. Su investigación actual se centra en utilizar la composición isotópica de aminoácidos en tejidos de ballenas barbadas para inferir sus estrategias alimentarias, estrés nutricional y fisiología reproductiva. Bueno, pues dejemos que la doctora Busquets pues nos cuente más acerca de estos grandes animales. Le doy la más cordial bienvenida. Adelante, doctora. Bueno, voy a compartir la pantalla y me avisas si la puedes ver. ¿Listo? Ahí está, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, la plática de hoy va a ser de las ballenas barbadas en México y he decidido combinar esta plática un poco para hablar un poco sobre las estrategias que utilizamos los investigadores para poder estudiar las poblaciones de este grupo tan elusivo en el planeta. Ahora, tenemos un grupo que los mamíferos. Los mamíferos se caracterizan porque amamantan a sus crías, o sea que tienen las glándulas mamarias. Los mamíferos marinos simplemente los agrupamos como marinos porque pasan un tiempo de su vida en el agua, ya sea solamente durante una etapa de su vida o durante toda su vida en los casos más extremos. Entonces, todos estos organismos, como son los que pertenecen al orden carnívora, como son las nutrias, los osos polares, las morsas, las focas y los lobos marinos, amamantan a sus crías. Ahora, también tenemos el orden Sirenia, como son los manatís y los dugongs. En México podemos observar los manatís en las costas de Yucatán. Estos grupos también amamantan a sus crías. Pasando al grupo de interés de esta plática, tenemos al orden cetácea, o el grupo que comúnmente llamamos las ballenas o los delfines. Las ballenas también amamantan a sus crías con leche, los delfines también. Entonces, esta característica nos une todos dentro del grupo de los mamíferos y es una de las principales características por las cuales nos agrupamos como mamíferos, además de respirar aire y tener Y dentro del orden cetácea o de este grupo de mamíferos marinos está el orden cetácea, en donde están los misticetos y los odontocetos. Los misticetos son las ballenas barbadas, que son el tema de interés en esta plática, y los odontocetos son los cetáceos que tienen dientes. Ahora, las barbas son unas estructuras de queratina que cuelgan del maxilar superior de las ballenas barbadas y por eso se les llama ballenas barbadas. Ya no voy a hablar más de los odontocetos, de los delfines, pero en otras pláticas y otras charlas que hemos grabado ya se ha hablado más sobre este grupo de cetáceos. Ahora, en México se sabe que tenemos alrededor de 8 tipos de ballenas barbadas o misticetos que podemos ver en las costas mexicanas y alrededor de 22
especies de odontocetos. Esto es como el 36% del total de las especies a nivel mundial, ya que se ha descrito que para ballenas barbadas hay 14 especies y en el caso de los cetáceos con dientes o odontocetos hay 70 especies. Para continuar con esta plática, voy a describir un poco cómo se ven físicamente para que cuando yo hable de las diferentes partes del cuerpo puedan seguir la plática. Entonces, estas son las partes del cuerpo de un delfín. Normalmente los delfines con los que estamos muy relacionados o que conocemos muy bien son el nariz de botella o toninas, que generalmente son los que están en cautiverio, en delfinarios. Y estos tienen una fosa nasal, tienen su ojo, su boca, su aleta pectoral, una aleta dorsal y una aleta caudal. Y la aleta pectoral es equivalente, tiene los huesos equivalentes a los de nuestra mano, solo que están modificados para poder realizar la navegación en el mar. Ahora, en el caso de las ballenas, también tienen sus fosas nasales, algunas de ellas tienen pliegues gulares, no todas, tienen una aleta pectoral, una aleta dorsal y una aleta caudal. Y como ya había mencionado anteriormente, también tienen las barbas. Esta es la característica principal del grupo de las ballenas barbadas. Y las barbas cuelgan del maxilar superior. Otro detalle interesante de las barbas es que están compuestas de queratina, que es el mismo material de nuestras uñas. Eso significa que nuestras uñas son muy similares a las barbas e inclusive cuando ves el patrón de las líneas que tienen las barbas es el mismo patrón que tienen nuestras uñas. En México podemos ver estas diferentes especies de ballenas barbadas. Y aquí presento el tamaño de una persona comparada con las diferentes especies de ballenas barbadas. Entonces, la más grande que tenemos es la ballena azul. Y esta es considerada el animal más grande que actualmente habita el planeta. Llega a medir alrededor de 30 metros y pesar 80 toneladas. Después le sigue la ballena de aleta, después el rorcual de Say, el rorcual tropical, el rorcual de Minke, la ballena jorobada, la ballena gris y la ballena franca. Y como podemos ver, si se fijan en los dibujos, cada una de estas especies tiene características que las hacen diferentes las unas de otras. De manera que los investigadores, cuando vamos al campo, podemos identificar quién es quién. Las ballenas son enormes, son animales muy grandes, muy grandes. Aquí podemos ver una foto de una ballena azul, una ballena gris al lado de un autobús de escuela. Y esto es para que se den una idea de la dimensión de estos animales. Pero más allá de eso, también pongo esta foto de una persona nadando al lado de una ballena azul, solamente para que tengan una idea de la dimensión. Este es el corazón de una ballena azul. Entonces, una persona cabe dentro de las aortas del corazón de una ballena azul. Por lo tanto, son animales que podemos llamar masivos, enormes. Algo que es muy interesante es que estos animales de gran tamaño se alimentan de cosas muy pequeñas. Generalmente se pueden alimentar de crustáceos o de peces, y dentro de los crustáceos tenemos a un grupo de anfípodos que son muy parecidos a las cochinillas terrestres y son casi igual del mismo tamaño. Y también tenemos agregaciones de krill que parecen como camaroncitos más pequeños. Ahora, estos grupos forman grandes agregaciones en los océanos y por eso las ballenas comen krill o comen peces, porque hay mucha comida que está agregada, pero está conformada de estos animales que son muy pequeños en comparación de las ballenas. Vamos a pasar a los 3 grupos de ballenas barbadas que tenemos. Y los voy a mencionar primero y luego vamos a ir hablando de ellos. Tenemos el grupo de las tragadoras y las peinadoras. Dentro del grupo de las tragadoras tenemos a los que se llaman rorcuales o la familia Balenopteridae. Y este es el esquema de una ballena tragadora con su boca abierta, en donde podemos ver su paladar, sus barbas, que están de color blanco en este caso, y su lengua. Pero ¿cómo comen las ballenas tragadoras? Bueno, realizan un tipo de estrategia que se llama embestida de alimentación. Básicamente la ballena nada, abre la boca,
su boca se expande completamente y para expandirse tiene un tejido que es muy elástico y a estos tejidos y pliegues se les llaman los pliegues gulares o surcos gulares. Y básicamente es como describir que tienen una garganta expandible que se expande para tragar toda esa agregación de krill o peces y posteriormente, como tragan con agua, necesitan expulsar el agua. Pero entonces, cuando la ballena ya tiene la garganta completamente expandida, así se ve. Y aquí se ven sus pliegues gulares, que son estos surcos. También por eso se les llaman rorcuales, porque a estos pliegues también se les denominan rorcuales. Acá están sus barbas. Y posteriormente, cuando una vez logra cerrar la boca, con la lengua empuja todo el agua hacia afuera, de manera que el krill se queda dentro de su garganta y así puede consumir su alimento. Ahora, dentro de este grupo tenemos a la ballena azul. La ballena azul es una ballena barbada tragadora. Y esta ballena se caracteriza porque tiene un color grisáceo que al romper la superficie del océano parece azul. Y por eso se llama la ballena azul. En México podemos ver a la ballena azul en el Pacífico Nororiental, principalmente la zona de avistamiento turístico de ballena azul es en una zona dentro del Golfo de California que se llama Loreto. En Loreto hay avistamiento cada año de enero a abril turístico de ballena azul, así que este es un lugar importante en México de avistamiento de esta especie. Esta especie come principalmente krill. Es en un 98 a 99% come krill. Además, sabemos que cada año, de enero a abril, entran alrededor de 300 ballenas al Golfo de California, que es parte de México, y en estas zonas hay avistamiento turístico. Pero ¿cuánto come una ballena azul para poder sobrevivir? Bueno, primero vamos a hablar un poco de la descripción de esta foto. Aquí se ve el vientre estirado o la garganta. Estos son sus pliegues gulares. Esta es la parte de abajo de su boca. Estas son las barbas, que son muy negras en el caso de la ballena azul. Y aquí se ven algunas de las fotos de cuando están completamente expandidas, porque acaban de tener una bocanada o acaban de realizar una embestida de alimentación. Y se ha estimado que se necesitan alrededor de 5 toneladas de krill al día para poder ser una ballena azul. Esto es lo que debes comer si quieres sobrevivir en los océanos. Otra especie de ballena tragadora es la ballena de aleta. Esta ballena la llamamos que es una ballena muy elegante porque está vestida con traje negro y tiene blanco, como si tuviera un smoking. Y una característica para identificar esta especie en el mar es que tiene su lado derecho del cachete blanco y su lado izquierdo es negro, de manera que si la vemos saltando, parece, y todos los que comen Duvalín deben saber muy bien a lo que me refiero, pero es bicolor, tipo un Duvalín o una nucita. En la cosa de las nucitas son tricolor, pero básicamente cuando están saltando se puede ver que el color de su garganta es negro de un lado y blanco del otro. Y esta ballena, aquí hay algunas de las fotos de esta ballena, como digo, es muy elegante su color, parece que es un smoking, y tiene también esta V blanca, que es muy característica de esta especie. Y en México, en el Golfo de California, tenemos una población residente, o sea que todo el año que se visita el Golfo de California hay la probabilidad de avistar esta especie. Ahora, otras especies un poco menos conocidas porque son más, no es tan fácil encontrarlas como la ballena azul y la ballena de aleta, es el rorcual tropical y la ballena de Fey. Ambas son casi idénticas, tan idénticas que a veces es muy difícil distinguirlas unas de otras. La única forma de saber que estamos viendo a un rorcual tropical o una ballena de Fey es porque el rorcual tropical tiene 3 líneas en la cabeza.
tres como crestas o tres como montañitas, y en cambio la ballena de Sei solamente tiene una cresta. Y esta es una forma que nosotros los investigadores podemos decir, oh, mira, ahí está un rorcual tropical o ahí está una ballena de Sei. Finalmente también tenemos a la ballena de Minke. Esta es una de las especies más pequeñas, llega a medir entre 8 y 10 metros, pequeñas entre comillas, y pesar de 5 a 9 toneladas. Una característica de esta ballena es que tiene en su aleta pectoral, que ya habíamos hablado que es equivalente a nuestras manos, tiene una mancha blanca, por la cual a veces se le llama el rorcual aliblanco, como si tuviera una alita blanca. Y es muy característico. Estas ballenas son muy lindas, son muy pequeñas, y aunque son difíciles de avistar en las costas mexicanas, sí han habido reportes a lo largo del tiempo. También tenemos a la ballena jorobada. La ballena jorobada es muy popular, ya que este tipo de ballena realiza actividades aéreas o saltos constantemente. Entonces, es muy impresionante ver a este animal que llega a medir entre 14 y 15 metros, de hecho hasta 17 metros más o menos, saltando fuera del agua. Y una característica de la ballena jorobada es que sus aletas pectorales son muy largas. Si ven esta foto, pueden ver el tamaño de la aleta pectoral de esta ballena comparado con su cuerpo, y pueden ver que casi la aleta es un poquito más larga que la mitad de su cuerpo. Y este tipo de ballenas también son muy famosas por el avistamiento turístico en varias zonas en México, ya que además de hacer muchos saltos aéreos, también tienen muchas estrategias de alimentación. Por ejemplo, a pesar de que son tragadoras, tienen una estrategia adicional que es la red de burbujas. Y entonces ellas crean una red de burbujas. Con esta red de burbujas atrapan a los peces, los aíslan en una zona, posteriormente abren la boca y entonces agarran una gran cantidad de agua conjunto con los peces y de nuevo usan su lengua, expulsan el agua, las barbas les ayudan a retener a los peces como si fueran una coladera o un filtro, y entonces se tragan a los peces. Y es muy impresionante ver este tipo de estrategia de alimentación en el campo, porque estas burbujas son gigantes. Y aquí vemos las burbujas, y aquí está una jorobada con sus aletas pectorales súper largas, y acá está otra jorobada, y aquí podemos ver las aletas pectorales a los lados. Además, las jorobadas también son famosas porque a veces hacen amigos de otras especies, como por ejemplo, esta foto es muy interesante de esta interacción con delfines nariz de botella, y este tipo de avistamientos, aunque es raro, ya se han fotografiado varios diferentes individuos de ballena jorobada que tienen ese tipo de interacciones con delfines. El motivo de estas interacciones, pues, lo desconocemos en sí. Puede ser algo que es por probabilidad que sucede, o podrían tener algún tipo de interacción como de comunicación con las otras especies. Realmente no estamos muy seguros de por qué ocurre. Finalmente, ahora vamos a pasar al segundo grupo. Ya hablamos de las ballenas tragadoras, que entonces incluye a la ballena azul, la ballena jorobada, el rorcual tropical, el rorcual de Sei, la ballena de Minke y la ballena jorobada. Y entonces ahora vamos a hablar de las dragadoras. En el grupo de las dragadoras, la única especie que actualmente habita en el planeta es la ballena gris, y esta familia se llama la familia Stricidae. Ahora, ¿por qué se llama la familia de las dragadoras? Primero, la ballena gris no tiene tantos surcos como la tragadora. Tiene solamente 3 líneas aquí en su garganta, y solamente entonces tiene 3 surcos ventrales. Lo que hacen es que dragan el fondo marino. Van hacia el fondo del mar y empiezan a agarrar pequeñas como cantidades del fondo y lo cuelan. Una vez lo cuelan, entonces ya se tragan, en este caso,
a los anfípodos, que habíamos mencionado que parecen cochinillas. Entonces, principalmente la ballena gris trata de alimentarse de estas cochinillas marinas, que yo creo que es una forma sencilla de referirse a los anfípodos, pero lo hace filtrando todo, colando el fondo marino. Esta ballena también es muy popular porque en las lagunas son tan sociales que puedes llegar a tocar sus barbas, su lengua, se les puede dar besos. Son animales muy sociales cuando están dentro de las lagunas en las costas mexicanas. Y ahorita voy a mencionar su distribución. Pero entonces, dos características de esta especie es que es la única que está agrupada entre las dragadoras, A. B. Son extremadamente sociales en las lagunas y por lo tanto su avistamiento turístico en México es extremadamente bien conocido por muchos turistas nacionales e internacionales. Ahora, esta ballena cuando está en las lagunas se puede observar saltando, se puede observar su cola, se pueden observar varias interacciones con las embarcaciones y entre ballenas. Una característica muy importante de la ballena gris es que no viene sola. La ballena gris casi siempre está acompañada cuando está en las aguas mexicanas. Esto es porque estos parches que pueden ver aquí son parches de parásitos que llamamos balanos y piojos. Los dos grupos de parásitos pertenecen también a los crustáceos, pero estos son bastante diferentes en forma que los anfípodos y el krill, como habíamos visto. Estos animales han estado con las ballenas por tantos años que las especies de balanos que acompañan a la ballena gris son casi exclusivas de la ballena gris, así como estos piojitos. Para hacer un acercamiento de cómo se ven, aquí podemos ver al balano, y esta es como el cuerpo del balano, y este es como tiene como un esqueletito que está hecho de calcio, así lo voy a decir para no complicarlos, y los piojos están alrededor de los balanos, y son rojos. Ahora, la ballena gris es muy popular porque realiza migraciones estacionales y las podemos ver bien arriba por Alaska durante el verano y el otoño, y posteriormente en invierno y primavera pueden llegar a migrar y entonces utilizan las costas del Golfo de la península de Baja California para diferentes actividades que voy a mencionar en las siguientes diapositivas. El viaje total son de 12,000 millas o en kilómetros son 22,000 kilómetros, por lo cual realmente esta especie se mueve mucho en los océanos, grandes distancias. Otra cosa interesante es que se pensaba que la población de ballena gris que está del lado derecho del Pacífico estaba separada de la del lado izquierdo. Algo que es muy interesante es que entonces los investigadores agarraron una ballena gris de la población que está en el Pacífico Oeste, le pusieron una marca y notaron que llegó efectivamente a México a las lagunas de reproducción, lo cual es muy interesante. Es un dato importante con respecto a esta especie. Entonces aquí está el mapa de cómo esta ballena llegó ahí con su marca. A esta ballena se le llamó Bárbara. Bárbara con B chica porque fue tallada en cerca de Rusia, y entonces el nombre Bárbara se escribe con B. Pero aquí están las fotos de Bárbara, estas son sus fotos, y en un momento voy a hablar de por qué estas fotos son importantes. Con estas fotos nosotros podemos saber que Bárbara es Bárbara, porque las manchitas que tiene esta ballena nunca cambian por el tiempo, entonces es una forma de saber que Bárbara es Bárbara. Es como la huella digital. Entonces, con esto pudieron también corroborar que Bárbara es Bárbara, y después, cuando el tag se le cayó, podían observar a Bárbara mediante fotos, en caso de que la vieran.
En las lagunas, de Baja California, las ballenas grises van a tener a sus bebés. Y este es un feto de un bebé de ballena gris con su cordón umbilical. Y aquí está una ballena gris con su bebé en las lagunas y las personas observando cómo están interactuando la madre y la cría. Otra actividad que hacen es que coquetean y también hacen comportamiento de cortejo. O sea, aquí es posible, de cortejo y apareamientos. Así que en las lagunas es posible ver a las mamás con sus bebés y también es posible ver cuando los machos ballena van a buscar a las hembras y hacen las actividades para generar bebés. Como por ejemplo, en este caso, hay algunos machos que también empiezan a tener interacciones y empiezan a, pues, a tener como contacto entre ellos mientras están tratando de cortejarse con una hembra. Es una interacción muy interesante y por eso esta especie a nivel turístico, como había mencionado, es muy famosa. Estas son algunas de las fotos. Por ejemplo, aquí se puede ver una embarcación turística y esta es una cría de ballena gris. Se le pueden ver las barbas, los ojos. Es muy fácil grabarlas cuando uno está en las lagunas porque literalmente se pegan a las embarcaciones y generalmente es una experiencia muy impactante y muy impresionante. Ahora pasando a la tercer grupo de ballenas barbadas, ya hablamos de las tragadoras, ya hablamos ahora de las dragadoras, ahora vamos a hablar de las peinadoras. Y las peinadoras tenemos a la familia Balaenidae. La familia Balaenidae es una de las grupos de las ballenas barbadas que se caracteriza primero porque este grupo ya no tiene los pliegues gulares o surcos, ya no tienen ninguna de estas, no tiene absolutamente nada de eso en su garganta. Su garganta es completamente lisa. Pero lo que sí tiene son unas barbas muy largas. Entonces se le llama el grupo de las peinadoras porque esta se alimenta peinando la superficie del agua. O sea que estas ballenas solo abren la boca y peinan la superficie del agua y de esta manera van filtrando los animalitos que hay en el agua. Estas ballenas llegan a medir 17 a 18 metros y pesar 80 toneladas. Eso es porque tienen una capa de grasa muy, muy gruesa. Son muy gorditas. A pesar de no ser tan grandes en tamaño como la ballena azul, son muy gorditas y pueden llegar a pesar lo que la ballena azul. Esta es una foto de una chica que está al lado de la barba de una de estas especies de ballenas peinadoras y pueden ver que estas barbas pueden llegar a medir alrededor de 3 a 4 metros de longitud, por lo que son enormes las barbas. Y aquí está una foto del esqueleto de una de estas ballenas con sus barbas colgando. Entonces, estas ballenas son muy impresionantes por la longitud de las barbas. Ahora, estábamos hablando, acá podemos mostrar una foto de una ballena de las peinadoras al lado de un buzo, solo para que se den una idea de la dimensión. También son animales muy grandes. Y lo que podemos notar de todas estas características que estamos como resaltando es que las ballenas barbadas, cada especie tiene barbas de diferente tamaño, de diferente color y de diferente forma. Por ejemplo, la ballena gris tiene barbas muy cortas, la ballena azul tiene barbas que llegan a medir 70 centímetros y son muy negras. La ballena de aleta tiene barbas que miden casi lo mismo que las de una ballena azul, pero son bicolores. Y en el caso de las ballenas peinadoras, como habíamos resaltado, son barbas tan largas que es imposible confundirlas con algunas de las barbas de las otras especies. ¿Cómo entonces estudiamos a estos animales que pasan toda su vida en el agua? Las ballenas barbadas son los mamíferos que tienen las adaptaciones más extremas para vivir en los ambientes acuáticos. Y esto es porque ya toda su vida viven en el mar. Nunca, jamás salen del agua. Entonces, ¿cómo hacemos los investigadores? Primero,
no es fácil estudiar las ballenas, porque a pesar de que son muy grandes, la probabilidad de avistarlas es muy baja. Entonces, este es el escenario que un investigador de ballenas está observando casi todo el día y casi toda su vida, el mar, sin ballenas. Por eso, esto se debe a que las ballenas, primero, como habíamos dicho, se mueven grandes distancias y además la mayoría del tiempo se la viven debajo, sumergidas, entonces no las podemos ver. Por eso cuando las personas me preguntan o me dicen, o los estudiantes me dicen, quiero ser un investigador de ballenas, les pongo esta foto, porque realmente todo el día estamos buscando ballenas hasta que ya no podemos más, bajo el sol. Pero entonces, ¿qué herramientas, cuáles son los métodos que podemos utilizar para encontrar a las ballenas, para aprender sobre? Primero, la primera aproximación es observarlas. Hay que ir a buscar a las ballenas y verlas. La segunda es ponerle unas marcas que nos dicen dónde están. Y la tercera es analizar sus tejidos, o sea, analizar partes del cuerpo de las ballenas. En cuanto a parte de observación, podemos colectar los datos si vamos a bordo de embarcaciones y con esto podemos buscarlas utilizando binoculares y lanchas y estamos básicamente navegando en embarcaciones todo el día para encontrar soplos o cuerpos. Una vez que encontramos una ballena, lo que hacemos es observar qué está haciendo y tomar nota de en dónde está. ¿Dónde está la ballena? Anotamos en dónde está la ballena y anotamos qué especie de ballena es. Todo esto lo hacemos mediante una serie de libretas de campo que tenemos en donde vamos anotando lo que vamos observando en el campo que está haciendo la ballena y vamos anotando. Esta es una embarcación helada de una ballena azul. Lo que normalmente estamos haciendo es que las estamos observando, estamos tomando la distancia que está la ballena de nuestra embarcación y así podemos observar de forma pasiva qué está haciendo cuando nosotros estamos, cuando no estamos o cuando están embarcaciones que vienen a verlas por objetivos de turismo. ¿Qué comportamientos podemos observar? Pues esos son los que vamos caracterizando. Y voy a hablar un poco más de qué tipo de comportamientos podemos observar más adelante. Ahora, otra cosa que hacemos es que les tomamos fotos. Somos como paparazzis de ballenas. Básicamente los investigadores podríamos ser llamados paparazzis de ballenas y justo un compañero acaba de dar una plática en la cual se tituló El paparazzi de ballenas. Tomamos fotos de las ballenas porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la ballena azul, por la coloración de las ballenas podemos saber quiénes son. Por ejemplo, la de arriba es blanca, la del medio es cookie y la de abajo es Gandalf. Gandalf, cookie y blanca siempre van a tener esa coloración y por eso podemos saber si regresan al golfo, si regresó con un bebé, y así podemos saber todo lo que está haciendo Cookie, Blanca y Gandalf siendo paparazzis de ellas. Ahora, este es un ejemplo de una ballena, esta es Lucía, y Lucía en 2001 tenía este patrón de marcas. Lucía regresó al golfo el siguiente año, la volvimos a fotografiar y como pueden ver, su patrón de manchas no cambió. Este es en el caso de Lucía. Hay algunas especies que son del mismo color y entonces nos basamos en la forma de la aleta y las marcas de la aleta para saber quiénes son. Ahora, los comportamientos que podemos observar cuando vamos en el campo pueden ser saltos que muchas veces están asociados a reproducción o a socialización entre ballenas. Y también podemos ver la interacción de madres con sus crías. Como había mencionado, este grupo es de los mamíferos marinos y entonces, por lo tanto, amamantan a sus crías. Así que también tratamos de observar si hay comportamientos que están asociados a alimentar a su cría mediante la lactancia o dándoles leche.
Y también nos fijamos en qué condición está la ballena. Por ejemplo, esta ballena, la mamá de la cría que está de este lado, oh, perdón, se le ven las vértebras y eso significa que está un poco flaca. Esto se debe a que cuando le está dando de comer a su cría, gasta mucha energía y entonces adelgaza y podemos ver sus vértebras. Ahora, también hemos visto que en el Golfo la ballena se alimenta de agregaciones de krill y cuando está alimentándose, vamos hacia donde está alimentándose y colectamos estos krill, los tomamos en un botecito y con redes y en el botecito lo metemos y entonces después podemos ver qué especie de krill está comiendo. Porque el krill, a pesar de ser camaroncitos del grupo de los crustáceos, pueden haber muchas especies de krill en el mundo. No todas las especies de krill son la misma especie, sino que el krill, hay muchas especies. En el Golfo hay una especie en particular que es diferente de las especies que están afuera del Golfo de California. Y esta es una foto del krill que principalmente hemos colectado cuando las ballenas están comiendo en superficie. Ahora, otra forma que los investigadores hacemos para estudiar las ballenas es que utilizamos los drones y yo creo que muchos de ustedes ya saben usar drones o les gusta usar drones o han visto al menos videos con drones. Y los drones son muy útiles porque podemos ver a las ballenas por arriba. De manera que si una ballena está más gorda o más flaca, con las fotos que le tomamos por arriba, podemos nosotros tratar de estimar si está gorda o flaca. Si está gordita, significa que está en buenas condiciones. Si está muy flaca, entonces es una ballena que no ha comido bien. Y entonces los drones son muy útiles porque así podemos saber si las ballenitas están gordas o flacas. Otra cosa que se puede hacer cuando entonces estamos observando las ballenas es que traemos un micrófono para grabar. Y con estas grabaciones logramos caracterizar qué tipos de sonidos hacen, ya que las ballenas, así como nosotros, se comunican también hablando, solo que su idioma no lo entendemos y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer aquí es grabar qué están diciendo y tratar de averiguar qué están diciendo. Y aquí tengo un video donde viene el sonido. Bueno, ese es el sonido que produce una ballena jorobada y ese tipo de sonidos los grabamos y después los investigadores tratan de averiguar qué significa lo que están diciendo las ballenas o por qué están diciendo eso. Otra cosa que también podemos ver es que cuando tomamos fotos hay marcas de dientes. Muchas veces las ballenas tienen marcas de dientes en su cuerpo y eso es porque las ballenas comen krill, pero las ballenas también pueden ser alimento de otro tipo de cetáceos, como son las orcas que tienen dientes y que en lugar de comer krill o peces, pueden llegar a comer ballenas o delfines o lobos marinos. Entonces, cuando nosotros tomamos las fotos de las ballenas, también podemos ver si esa ballena tuvo algún tipo de interacción con las orcas. Otra cosa que intentamos hacer es medirlas, ya que en el campo, cuando estamos en el mar, no podemos saber de qué tamaño es la ballena. Entonces, utilizamos diferentes metodologías en las cuales les tomamos fotos desde su nariz hasta su aleta dorsal y después las ponemos juntas y tratamos de equiparar esas fotografías con camiones que sabemos de qué tamaño son y así podemos estimar cuál es la longitud de las ballenas. Esto es muy importante, ya que si sabemos la longitud de las diferentes ballenas, también podemos saber su edad. Y esto es muy importante para saber esa población de ballenas barbadas, cuántos tienen diferentes edades. Y eso es muy importante para poder monitorear las poblaciones.
Otra estrategia que los investigadores utilizan es ponerle marcas satelitales. Y estas marcas satelitales no son más que dispositivos, como podemos ver en este dibujo, que tienen unas ventosas debajo. Y esta ventosa se le pone en el cuerpo a la ballena. Entonces, así, cuando la ballena bucea a 172 metros, nosotros podemos saber hasta dónde está llegando esta ballena y qué está haciendo en la profundidad. Y después, cuando sale a la superficie, podemos saber exactamente dónde está. Aquí hay una recreación que traté de hacer para entonces mostrarles lo que sucede. Nosotros tenemos ballenas. Estas ballenas que tienen en el tag, podemos saber en dónde están moviéndose en el océano, porque gracias a que tienen este dispositivo, entonces sabemos qué están haciendo y a dónde están, y qué lugares están visitando. Es como que estamos tratando de monitorear a dónde van todo el tiempo. Así que no solo somos paparazzis fotográficos, pero también somos paparazzis de lugares de las ballenas. Estamos tratando de buscarlas en dónde están y fotografiar, no solo de fotografiarlas, sino también de todo el tiempo saber dónde están. Y esto con el fin de saber qué lugares son los que cuáles son sus lugares favoritos para visitar en el mundo. Finalmente, también analizamos sus tejidos, porque cuando las ballenas están nadando, podemos tomar un pequeño pedazo de su cuerpo, utilizando una flecha que tiene una puntita, y así sacamos un pedazo de piel y un pedazo de grasa. Y también podemos colectar piel descamada, que es piel que se les cae cuando van nadando y lo recolectamos de la superficie, o cuando van al baño porque les urge ir al baño, pues simplemente van al baño y nosotros vamos y encontramos sus heces y las colectamos. Y con este tipo de tejidos podemos hacer muchos análisis. Las biopsias, aquí podemos ver, esta es un pedazo de piel, un pedazo de grasa, nos sirven porque así podemos saber primero que nada si la ballena es niña o niño. Cuando nosotros estamos en el campo no sabemos si son niñas o niños, no sabemos si son hembras o machos, no sabemos porque no tienen ninguna como característica que nos haga saberlo. A no ser que la hembra esté con su bebé, no sabemos. Por lo tanto, con este pedacito de piel, nosotros podemos hacer análisis para saber si la ballena es niña o niño, o hembra o macho. También nos sirve, esta piel nos sirve para saber información sobre qué comieron, ya que todo lo que comemos en el mundo, inclusive nosotros, cada día, todos nuestros tejidos están conformados por lo que comemos. Y para simplificarlo, es como si yo comí pollo hoy, el pollo que comí se va a reflejar en mi piel en unos meses. Entonces, estas biopsias nos dan información de si son niñas o niños, nos dan información de qué comen, cuándo, y también nos pueden dar información de cuáles son sus estrategias de reproducción. Y las heces también tienen esta función. Las heces también nos pueden funcionar para saber hormonalmente cómo están, información sobre qué comieron, y también nos pueden dar información sobre los contaminantes. A veces, bueno, en los océanos hay contaminantes que los humanos normalmente introducimos ahí, y esos contaminantes se pueden reflejar, se pueden acumular en los tejidos de las ballenas. Y entonces así también podemos saber qué tan bien está el ecosistema. Ahora, a través de estas fotos y estos monitoreos que hacemos, de saber quiénes son, en dónde están y tomar fotos de paparazzi, tenemos catálogos de cada una de las ballenas. Y estos catálogos nos permiten monitorear su historia de vida. Y así, integrando toda esta información, podemos decir, la población de las ballenas azules está saludable, o la población de ballenas azules no está saludable. Y este es una fotito de estas puntitos en rojo son las hembras con cría y estos puntitos azules son los machos y juveniles. Y este es el Golfo de California, que es el mar, que es un mar semicerrado que está localizado en México, y esta es la península de Baja California.
Y aquí podemos ver cómo generalmente las hembras con cría les encanta estar en zonas cercanas a la costa, mientras que los otros, como los machos y los juveniles, pues realmente no están tan pegados a las costas, sino que utilizan diferentes zonas. Y eso nos sirve para saber dónde son los lugares a donde las hembras con cría les gusta estar comparado con otros grupos de ballenas. Y bueno, ¿qué puede afectarlas? Como habíamos mencionado, primero, las orcas van a tratar de comer ballenas, pero este no es el principal factor que las puede afectar. La degradación de su hábitat, o sea, crear contaminantes en el océano, ir a gran velocidad en las embarcaciones, tener redes de pesca en donde pueden las ballenas enmayarse, el incremento de ruido producido por diferentes embarcaciones. Ese tipo de cosas pueden ser factores que afectan a las ballenas. Es por eso que los investigadores hacemos estudios de sus poblaciones utilizando estas diferentes herramientas para cuidarlas. Aquí en el océano no hay barreras, entonces uno puede acercarse mucho a las ballenas y puede entonces estarlas molestando. Por eso necesitamos diseñar reglas de avistamiento de ballenas, en general de todas las especies, para poder verlas y al mismo tiempo respetarlas sin molestarlas. Así, en México se han diseñado varios programas de acción para la conservación de especies. Se diseñó uno para ballena azul y uno para ballena de aleta, y estos programas tienen la intención de generar investigación para conocer más sobre las ballenas, o sea, para que podamos seguir siendo paparazzis, y además para que esa información la podemos utilizar para cuidarlas. Estos son algunos de los folletos y panfletos que hemos sacado en la zona que había comentado, que es muy famosa para el avistamiento de ballena azul, como es la zona del Parque Nacional de Bahía de Loreto. Este es el logo que usan los avistadores, los que hacen avistamiento de ballena azul. Y estos son algunos de los logos y panfletos que estos son algunos de los logos de las instituciones que han participado con nosotros en el desarrollo, pero nosotros somos un grupo de investigación. En México hay muchos grupos de investigadores que trabajan con diferentes especies de ballenas y todos tienen el mismo objetivo: buscar la forma de saber que sus poblaciones están saludables, y si no están, buscar aproximaciones para cuidarlas. Entonces, uno de los métodos que nosotros hemos propuesto en los grupos de investigación en los que yo he participado es realizar la observación pasiva. O sea, cuando vemos a las ballenas azules, apagamos el motor de la embarcación y esperamos a que la ballena se acerque a nosotros, no nosotros acercarnos a ella. Esto ha sido bastante exitoso para la comunidad del grupo de Ballena Azul de Loreto. Este es el fin de mi charla y no sé si tienen preguntas. Voy a cerrar la charla con esta foto que me parece espectacular de la doctora Diana Gendron, en donde se puede ver el ojo de una ballena azul mientras está comiendo. Gracias. Listo, pues muchas gracias, doctora Geraldine Busquets, por esta extraordinaria y emocionante conferencia en la cual aprendimos muchísimo. Hay muchos comentarios. Saludamos a toda nuestra audiencia. Hemos tenido un muy buen número de espectadores que están todos pues contentos con la charla, y entonces, bueno, me permito hacer algunas de las preguntas que nos hacen a través de redes sociales. Y a ver, ¿por cuál comenzamos? Dice, ¿cuántos años aproximadamente viven las ballenas barbadas? Nos pregunta Hanna Victoria. Hanna, es una muy buena pregunta. Las diferentes especies de ballenas barbadas tienen diferente longevidad. Hay algunas especies para las cuales no sabemos, lo desconocemos,
pero para las dos especies que se sabe es para la ballena de Groenlandia, y en la ballena de particularmente la ballena de Groenlandia, y en la ballena de Groenlandia se estima que pueden llegar a vivir hasta 250 años. Perfecto. Hasta Viri César nos dice, siempre he querido ir al avistamiento, pero si es recomendable, ¿qué tenemos que vigilar o exigirle a los que nos ofrecen ese servicio? Viri, esa es una muy buena pregunta también. Yo creo que sí es recomendable hacerlo. Lo que sí recomiendo es que uno puede consultar en las NOMs de avistamiento turístico de ballenas que están en línea en vía Semarnat, verificar qué tipo de lineamientos hay para cada especie, si uno va a realizar la actividad y está preocupado de saber que las personas lo están haciendo de forma responsable. Ahí vienen en las NOM, vienen las recomendaciones y es muy fácil encontrarlas en línea, solo hay que poner PDF, normas de avistamiento de ballenas Semarnat, y ahí van a venir. Por un lado. Por el otro, hay formas de saber si el prestador de servicio está realizando la actividad de forma incorrecta, ya que si están prendiendo el motor y acelerando a toda velocidad hacia el animal para poder entretener al turista en lugar de respetar al animal, ese tipo de comportamientos, pues hay que es bueno llamarle la atención al prestador. En mi experiencia, en el caso de ballena gris, en la laguna San Ignacio, el avistamiento turístico está supremamente bien regulado, aunque a veces no es tan fácil llegar a la laguna San Ignacio a hacer el avistamiento, pero este lugar es uno donde tienen las mejores regulaciones, súper bien controlado y incluso se monitorean entre ellos. Y en el Parque Nacional de Bahía de Loreto también año con año ahora tienen una regulación bastante controlada e inclusive entre prestadores de servicio se llama la atención. Entonces yo creo que si quieres yo te recomiendo que hagas el avistamiento, definitivamente ir a avistar ballenas en su medio es mucho más recomendable que ir a avistar animales en cautiverio, porque en su medio están haciendo su vida y lo único que hay que verificar es que se estén cumpliendo las reglas de avistamiento. Entonces sí te recomiendo que si puedes ir a la Laguna San Ignacio para ballena gris, está muy bien regulado y en el caso de ballena azul en Loreto está muy bien regulado. También hay avistamiento de ballena gris más abajo en el sur. Ahí es un poco variable las regulaciones, pero también me ha tocado ir con prestadores de servicio que hacen muy bien la actividad. Pero hay que estar muy al pendientes cuando ellos están haciendo la actividad, si ellos están prendiendo el motor y yéndose a toda velocidad a la ballena con tal de entretener al turista, eso es una luz roja y siempre es bueno como llamarle la atención al prestador. Aunque yo creo que si tú vas a la Laguna San Ignacio o a Loreto, va a ser muy poco probable que te encuentres con esa situación y vas a tener un excelente servicio. Y además, respetando el espacio de los animales. Claro. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan sobre el periodo de gestación de las ballenas. Esta también es una muy buena pregunta. No se sabe perfectamente, no se sabe con precisión para todas las especies, porque evidentemente algunas especies son más fáciles de estudiar que otras, como por ejemplo la ballena gris. Se estima que es entre 14 y 16 meses el periodo de gestación. El periodo de gestación promedio, entre 14 y 16 meses. A ver, tenemos por acá otras. También sobre cómo duermen, tenemos otras varias preguntas sobre eso. Si duermen y cómo es ese proceso. Para las ballenas barbadas podemos decir que no tenemos mucha información sobre cómo descansan. Mucha de la información que tenemos sobre cetáceos pues viene de muchos de los experimentos que se han hecho en cautiverio con delfines, o sea, de odontocetos. Y lo que se ha observado es que los delfines tienen la capacidad de disminuir la actividad de uno de los hemisferios del cerebro y tener más activo el otro. Y posteriormente cambia. Entonces, digamos que su descanso
no es precisamente que duermen y todo el cerebro descansa, sino que posiblemente hay una disminución en la actividad de un lado del hemisferio y después cambian al otro. Y es un poco la forma que descansan. En el campo hemos llegado a ver ocasionalmente, no es frecuente, algunas ballenas con azules o a veces incluso de aleta que están con sus crías y están prácticamente, y parece que están dormitando, o sea, están muy tranquilas en superficie, aunque debo decir que de todos los avistamientos que yo he tenido, la probabilidad de ver eso es muy baja. Entonces, es más plausible que haya también una disminución de la actividad de cada uno de los hemisferios de forma diferencial a lo largo del día. Aunque cuando obviamente las madres tienen crías, hay eventos en los que pueden estar flotando en superficie muy relajadas y probablemente allí están descansando. Nunca duermen, no duermen así completamente. Nos preguntan también, ¿cuántas crías pueden tener las ballenas barbadas? Otra muy buena pregunta. Las ballenas barbadas en general siempre se han observado con una cría. Rara, o sea, creo que no, que yo sepa, no existe un reporte de una ballena con 2 crías vivas. Pero durante la época de la cacería, se reportó que a veces podían haber gemelos y a veces podían haber triates. Además de que han habido reportes de nacimientos de, no sé si de siameses, de ballenas que están pegadas por alguna parte del cuerpo. O sea, de hecho hubo uno que no fue tan, que probablemente fue, yo creo, estimo, unos 5 años en la bahía, en las lagunas, se encontró una ballena gris siamés, que eran dos ballenas pegadas, muertas, pegadas completamente por la parte del estómago. Entonces, es probable que cuando está en el desarrollo fetal pueden haber más de una cría, pero normalmente solo es exitosa una. O por lo menos yo, en mi experiencia, en los 10 o 12, 15 años que he estado saliendo al mar, nunca he visto una ballena que tenga más de una cría. Entonces, lo más probable es que alguno de los que durante el desarrollo o solo nazca una o la otra desplace a las otras 2. Okay. Marta Uchía nos pregunta, ¿las ballenas barbadas están en peligro de extinción? Es pregunta seria. No todas las especies. Es una buena pregunta, no todas las especies. Hay especies que prácticamente ya se consideran a nada de extinguirse. Por ejemplo, la ballena franca del Pacífico Nororiental, la que comenté que podemos ver en México, de hecho voy a ir a la diapositiva por si esta. Entonces, esta ballena, posiblemente las poblaciones de esta ballena están a nada de extinguirse. Y evidentemente la razón de eso fue la época de la cacería, en donde las extirparon. Probablemente nunca fue una población muy grande, pero casi no quedan ningún individuo, de manera que el avistamiento de este tipo de animales es muy, muy fortuito. Tan fortuito que se considera que está básicamente al borde de la extinción. Y este es el caso generalmente para algunas especies de, la especie también de esta misma especie, la ballena franca del Pacífico Norte y la ballena franca del Atlántico Norte también está muy amenazada. Son muy pocos animales los que quedan actualmente. Y la razón de eso fue la intensa cacería de este grupo. De hecho, la ballena franca es una traducción incorrecta. En inglés se llama the right whale, la ballena correcta. Y la razón es que antes de que se diseñaran
antes de que se pudieran cazar a las ballenas más grandes, porque lo que pasaba era que las mataban y se hundían sus cuerpos, entonces no podían tenerlas hasta que inventaron el arpón explosivo y las inflaban y podían entonces llevárselas. Esta ballena, por el grosor de su grasa, flota. Entonces era la ballena correcta a matar. Franca es una traducción incorrecta que así se quedó y está mal. Es realmente su nombre común es la ballena correcta. Y es the right whale to kill, o sea, la ballena correcta de matar, porque era la que flotaba y la que podían llevarse hacia las costas. Y por aquí también nos preguntan, ¿se ha documentado algún efecto negativo en las ballenas por el cambio climático? Sí, en diferentes niveles. Obviamente la repercusión del cambio climático se va a ver reflejado en la disminución de la posibilidad de alimento. Entonces han habido ocasiones, y esto puede ser interanual, o sea, realmente cuando hablamos de cambio climático hablamos de décadas. Entonces, no sé si podemos aún hablar como de décadas y de todo el cambio total, pero hay cambios negativos o cambios en los comportamientos de las poblaciones asociados a escalas un poco más menores, digamos, a nivel temporal. Entonces, hay algunas ballenas, por ejemplo, algunas poblaciones de ballenas que cambian su distribución por cambios en la temperatura del agua. Y no solo ballenas, también en los odontocetos, los cetáceos que tienen dientes, también cambian su distribución y empiezan a buscar otras zonas de alimentación. Y en los casos más extremos, pues si hay cambios muy drásticos del ambiente, entonces no hay comida. Y por ejemplo, en 2019 y 2020, una mortalidad de ballenas grises muy alta comparada con los últimos 8 o 9 años, y eso se debe a que hubo un cambio, aparentemente una de las explicaciones es que no hubo comida en sus zonas de alimentación, y entonces la mayoría de los animales que encontramos muertos estaban en condiciones de emanciadas, o lo que anoréxico es una enfermedad que no puedo como atribuir, pero digamos que su cuerpo se le veían las escápulas, se veían sus costillas, o sea, era evidente que no había suficiente comida en el ambiente. Entonces sí las afecta y sí pueden haber ocasiones en las que hay una mortalidad mayor a la normal y está asociada a cambios en su medio. Bueno, pues tenemos más preguntas, pero también el tiempo se nos acaba. Quedan ahí guardadas ahí en Facebook, igual, y después te las pasamos para que nos apoyes respondiéndolas. Y pues nada, agradecer a todo el auditorio que ha estado pues sintonizándonos, viéndonos, todos muy interesados. Muchas gracias por tantas preguntas, por seguir la transmisión completa, y pues agradecerte también a ti, Geraldine, por esta tan interesante y entretenida conferencia. Nos despedimos de esta emisión. Esperamos que en algún momento Geraldine pueda venir ya cuando tengamos un mejor contexto aquí al Planetario de Cancún, y ya nos dé ahora sí una conferencia de manera presencial. Por lo pronto, bueno, tendremos este tipo de intervenciones. Y les recuerdo, el día de mañana tenemos a las 5 de la tarde este tema, que es sumamente importante para todos nosotros, etiquetado frontal, que está ahora, ¿no?, haciéndose en México. Vamos a tener la presencia del doctor Simón Barquera, ¿no?, que él es el director de este centro de nutrición que ha venido realizando este tipo de todas estas investigaciones para lanzar esta campaña a nivel nacional. Así es que no se la pueden perder. Y bueno, me despido, soy Milagros Vargas y nos vemos hasta la próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias por decirlo.